Vamos a dar paso a el magíster Gustavo González, a ver si podemos solucionar algunas cuestiones de... Ahí está, perfecto. Buenos Gracias, días, doctor. Buenos días. Buenos días. Gustavo, ¿cómo estás? La ponencia de Gustavo González son asentamientos jesuíticos en el llano, la reducción de Casimena en Casanares. ¿Se dice así? Exactamente, profesor. Sí, señor. Muchas gracias. Gustavo, si nos cuenta un poquito qué es su trabajo académico, su trabajo de investigación, y después damos inicio a la ponencia. Hacemos la salvedad que normalmente las ponencias que se incorporan son de misiones jesuíticas guaraníes. En este caso particular es por similitud de algunas referencias que vienen del ámbito académico. Así que, Gustavo, si nos cuenta un poquito... Perfecto. Correcto. Listo, profesor. Pues muchas gracias, agradeciendo la convocatoria a este espacio, pues que, como lo mencionaba el profesor Vaquero, más allá del tema jesuita guaraní y del Cono Sur, pues nos une un tema en común que es el interés por las misiones y las reducciones jesuíticas en un contexto pues prácticamente suramericano, ¿no? Tenemos pues información que compartir, que construir, que debatir también. Entonces, pues de eso se trata y agradeciéndole de nuevo la participación en este espacio, profesor. Bueno, para los que no me conocen, y pues un cordial saludo desde Colombia, acá pues sufriendo los coletazos del huracán acá de la parte caribeña. Está lloviendo mucho acá por Bogotá. Les envío un cordial saludo. Soy Gustavo González, yo soy antropólogo y magíster en historia egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Pues mi vida profesional la he dedicado prácticamente a la actividad arqueológica y como consultor en diferentes proyectos. Consultor en la arqueología para la parte de obras civiles, de proyectos de infraestructura, el tema del sector eléctrico, el tema de hidrocarburos. Y es a partir de allí, es a partir de estas actividades de donde surge la inquietud por el tema jesuita y por el tema de las misiones, ¿no? A partir de los recorridos que se hacían en campo, pues derivado de estas actividades, particularmente del tema pues hidrocarburos, se tuvo la oportunidad de recorrer pues buena zona de la sabana tropical o de los llanos orientales colombianos, ¿no? Específicamente. Entonces, se tuvo la oportunidad de recorrer esta zona y de ir localizando, de ir verificando sobre terreno este tipo de evidencias, ¿no? Este tipo de patrimonio, de monumentos prácticamente sobre el terreno. Y allí pues surgió la inquietud de seguir trabajando esta temática, ¿cierto? Entonces, ya llevamos más o menos entre 6 y 7 años de actividad, de trabajo obviamente histórico, con la revisión de fuentes, con la revisión de documentos y de cartografía específica del área, y también pues de pequeños trabajos de campo, ¿no? Porque pues la investigación se está realizando, digámoslo, de manera independiente. Entonces, Correcto, Gustavo. Adelante cuando quieras. perfecto. ¿Están viendo la presentación, profesor? Sí, correcto. Listo. Entonces, eso, el trabajo para compartirles se denomina Asentamientos Jesuitas en los Llanos Colombianos de Casanare, Colombia, haciendo énfasis en la reducción de Casimena, pues que es el punto donde se han encontrado pues mayores evidencias y mayores vestigios de tipo material, ¿no? Asociados a la Compañía de Jesús. A modo de contexto geográfico, pues importante ubicarnos al norte de Sudamérica. Estamos hablando básicamente de la cuenca del río Orinoco, compartida pues ya se sabe pues por Colombia y Venezuela, y estamos pues digámoslo en la parte norte, en el flanco norte de esos 5 grandes polos de desarrollo jesuita pues en el contexto suramericano, ¿no? Aparte del Guaraní, del de Chiquitos, el de Mojos y el de Mainas, pues los llanos orientales al norte de Sudamérica va a constituir ese gran cinturón o esa gran frontera
establecida pues por la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas. Acá pues estamos viendo, haciendo énfasis, la zona pues de estudio sobre el río Meta, que es uno de los afluentes del Orinoco, que es donde se localizan los monumentos del estudio. Desde la parte prehispánica, pues es importante también hacer un recorderis, un análisis, particularmente con los temas de caminos y vías de comunicación, como bien lo trataba pues el profesor Isler y también el profesor Levington. La zona de los llanos orientales, la sabana tropical, abarca varias expresiones de vías de comunicación y de caminos. Obviamente están las vías fluviales, los ríos se constituyen pues como prácticamente autopistas por donde se mueven en primer lugar las comunidades originarias, las comunidades indígenas, y una muestra de ello es el Camino de Dios Onamuto, que es en vocablo indígena que quiere decir el Camino de Dios, que constituye prácticamente una conexión entre el río Orinoco, en el punto del raudal Maipures, y la población de San Martín en Colombia. Es un camino de más de 700 kilómetros que recorre toda la sabana, digamos, los llanos orientales, entre el actual departamento del Bichada y el departamento del Meta. Y lo curioso que tiene esta vía de comunicación es que en temporada de verano no cruza ningún caño ni ningún cuerpo de agua. O sea, es prácticamente pues usada por las comunidades, ya sea que bajen de la cordillera de los Andes, en este sector de San Martín, hacia los llanos, o viceversa, ¿no? Desde los llanos, cordillera, buscando la cordillera. Entonces, este es, digamos, un punto importante del estudio que se ha adelantado, los caminos y las vías de comunicación desde la parte prehispánica, ¿no? Ya, digámoslo, entrando en materia con el tema de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, pues el trabajo de arqueología histórica, pues básicamente va de la mano con la revisión de las fuentes, ¿no? Entonces, por un lado, se han revisado los cronistas jesuitas que describieron pues buena parte de la actividad misionera al norte de Sudamérica. La obra pues central allí que se ha revisado, que es, digamos, la carta de navegación, es el texto del padre José Gumilla, el Orinoco Ilustrado, por un lado, y otros textos también de otros padres jesuitas, como es la historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, del padre Juan Rivero, y los textos del padre José Casani, de mediados del siglo XVIII. Entonces, estos textos aportan de por sí descripciones importantes tanto del territorio como de las poblaciones pues, aborígenes con las cuales tuvo contacto la compañía. Y otro texto importante pues, y otro tipo de fuentes clave que han sido revisadas pues, ha sido el tema cartográfico, ¿no? A partir de los trabajos recopilatorios del padre José del Rey Fajardo, se ha pues, también ha abarcado esta cartografía, particularmente en la búsqueda de sitios y de puntos pues, para darles exactitud, para darles localización a los temas de emisiones y de reducciones, particularmente en los territorios de Meta y de Casanare. Ya entrando propiamente a la cartografía jesuita, la obra pues, que adelantaron los padres de la Compañía de Jesús es bien importante. Aporta información clave, relevante desde el punto de vista pues, etnográfico, antropológico, biológico y cultural, ¿sí? A través de los relatos y de las crónicas de diferentes padres. Estamos hablando más o menos de un conjunto de 9 misioneros que tuvieron contacto con la zona de la Orinoquia, tanto colombiana como venezolana, y varios de ellos pues realizaron obviamente su obra escrita acompañada de cartas cartográficas y de mapas que ilustran y aportan información importante al momento de ir a campo y de realizar, digámoslo, las exploraciones desde el punto de vista arqueológico. La cartografía jesuita, pues básicamente fue aportada por 4 misioneros jesuitas, el padre Capuel, el padre Gumilla,
que es el más prolífico de todos desde el punto de vista cartográfico, con 3 mapas. El padre Bernardo Rotella, también, que aportó, pues sí, si bien aportó un mapa, aporta allí información clave, tanto de las cuencas del Orinoco como la del Amazonas, que es pues un área bien grande, bien importante. Y finalmente el padre Salvador Guilig, que también aporta un mapa donde reúne datos claves sobre las misiones y las reducciones. Aparte de la cartografía jesuita, pues también se ha revisado una cartografía, digámoslo, general, elaborada pues con otros intereses, con otras líneas de observación, como fueran los intereses militares, los políticos y los científicos, como ya vamos a ver. En primer lugar está el mapa pues, de la provincia y misiones de la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada, pues elaborado por el padre José Gumilla y que acompaña su texto, ¿no? El Orinoco Ilustrado. Allí, pues desde el punto de vista geográfico, importante ver que ya se tiene diferenciadas las dos cuencas, tanto del Orinoco como la del Amazonas aparte, pues evento que con anterioridad al siglo XVIII, pues unía las dos cuencas, ¿no? Unía los dos ríos. Ya en este mapa, pues se independizan ambos territorios y se empieza a dar, pues ya una ubicación mucho más precisa de las misiones, particularmente del Orinoco. Allí en el recuadro rojo pues se aprecia la ubicación del sitio de Casimena, que es el que vamos pues a observar arqueológicamente ya en un momento. Otro mapa clave es el mapa pues manuscrito del padre Bernardo Rotella de 1747. Es un mapa que está invertido, está al revés. Acá vemos pues el delta del Orinoco, ¿sí? Hacia el sur, lo que sería el sur, y la desembocadura del río Amazonas es esta gran mancha oscura pues, sobre el Atlántico, ¿no? Se hizo pues un ejercicio de localización de las misiones y de las reducciones en la cuenca, particularmente del Orinoco. El río Orinoco es esta línea gruesa azul, ¿sí? Mientras que el río Amazonas es la línea superior entre verde y azul clara. La ubicación de los puntos rojos corresponde a la ubicación de las misiones del Bajo y Medio Orinoco, ¿sí? Territorio, pues, en la actualidad, territorio venezolano. Acá el círculo amarillo, se lo alcanzan a ver, es el raudal de Maipures, que es el origen del camino de Diosonamuto, como lo vimos al comienzo. Y el círculo rojo nos está hablando de los 3 puntos de 3 misiones, que corresponde, uno de estos puntos corresponde al sitio de Casimena, que es nuestro objeto de estudio, ¿no? En el mapa alcanzan a aparecer ciudades ya del occidente suramericano, como es Quito, Cuenca, ciudades ya de territorio ecuatoriano, y acá en esta zona, cercano pues al círculo rojo, pues se ve ya las ciudades andinas del territorio colombiano como Tunja y Santa Fe de Bogotá. Otro de los mapas claves, pues ya no de los padres jesuitas, sino correspondiente a otros intereses y a otras miradas, corresponde al mapa de Antonio de la Torre y Miranda, también de la cuenca del Orinoco. Antonio de la Torre y Miranda fue un personaje importante en la historia, ya que fue un delegado de la corona española, que fue enviado por el imperio a revisar diferentes aspectos de las colonias. Particularmente en la Nueva Granada fue enviado a revisar los llanos orientales para ver cuál había sido el impacto de la revolución de los comuneros de finales del siglo XVIII y qué impacto había tenido en las poblaciones y en las comarcas de este lado del Orinoco. Durante sus correrías, pues aprovechó para elaborar una cartografía. El señor de la Torre y Miranda también tuvo contacto con los padres misioneros, con los padres jesuitas de la época, les tomó testimonio, se entrevistó con ellos, o sea, logró información también por parte de la Compañía de Jesús presente en esa época y logró plasmar varios datos, varios puntos de la información en estos mapas. Acá, pues en el recuadro rojo se ve ya el punto de Casimena, propiamente localizado, y aquí pues en mayor detalle, ¿sí? Todo esto sobre la margen izquierda del río Meta, ¿no? Afluente del río Orinoco.
Otro mapa también importante, el desarrollado por Humboldt a inicios del siglo XVIII, también reúne todos estos testimonios de la ubicación de los asentamientos jesuitas, por un lado, y pues ya con la norma del extrañamiento y con la expulsión de los jesuitas, con posterioridad, recordemos que estos sitios, los puntos de emisiones y de reducciones, pasan a, a manos de otras órdenes religiosas. Acá, pues vemos también en el mapa de Humboldt el sitio de San Luis de Casimena. Aquí vemos el detalle, ¿sí? Propiamente pues demarcado como sitio como asentamiento, pues fundado por los jesuitas, posteriormente heredado por los padres agustinos para la continuación de las obras de misión y evangelización de los llanos orientales. Y son pues datos que quedan también en la cartografía, en la memoria también de los pobladores, porque recordemos que estos puntos van a formar parte de caminos ganaderos, ¿sí? Teniendo en cuenta el asentamiento de las grandes haciendas jesuitas con la actividad ganadera como actividad económica, y pues todos estos puntos de misiones y de reducciones van a ser unidos o van a ser conectados por la actividad ganadera y por los caminos ganaderos. Un mapa pues ya bien entrado el siglo XIX, un mapa de la Comisión Corográfica, la comisión científica que recorrió el país, estudiando y detallando pues cada uno de los territorios o de los estados soberanos en que se dividía la naciente república. Acá vemos pues el mapa del estado de Boyacá, particularmente el territorio de Casanare, y se ve también pues nombrada, se ve también detallada el sitio de Casimena. Es importante aquí también resaltar esta parte, ya que se destaca, digámoslo, el tema de los caminos en el sector, ¿sí? Que se desenvuelven por la margen izquierda del río Meta. Lo que les comentaba, pues son básicamente caminos ganaderos que se unen en el punto de Guayabal y que pues conectan, digámoslo, obviamente los sitios o los asentamientos de las órdenes religiosas. El rojo, el círculo rojo, como vemos, es el punto del sitio de Casimena, está nombrado en el mapa. Y ya las otras dos sitios en verde, en círculos verdes, corresponden a otros sitios también de la Compañía de Jesús, como es el sitio de Surimena y Macuco, en esta misma margen del río Meta, ¿no? Entonces, sitios de asentamiento, por un lado, de órdenes religiosas, de antiguos poblados indígenas, porque esa es también, digámoslo, una de las conclusiones a las que ha llegado el estudio, y es que cada uno de estos puntos, cada uno de estos sitios alojados en la margen izquierda del río Meta, está asociado a una comunidad indígena. Entonces, el sitio de Casimena, por un lado, es importante recordarlo, está asociado a los pueblos guajivos y guariquires de esta zona, mientras que los sitios de Surimena y de Macuco están asociados a los indios achaguas y a los indios sálivas, respectivamente. Entonces, allí hay una relación pues, estrecha, una relación también de puntos estratégicos ubicados por las órdenes religiosas para pues reunir, reducir a los pueblos y obviamente pues adelantar los procesos de adoctrinamiento. Y acá vemos pues ya un mapa trabajado y adelantado por el arquitecto González Mora de la Universidad Javeriana en Bogotá. En su trabajo del año 2004 pues ya reúne los puntos propiamente dichos asociados a reducciones tanto en el territorio del Meta como en el Casanare, a las haciendas asociadas también por un lado al piedemonte, o sea, la zona cercana a la cordillera, y otro a las haciendas ya propiamente de la sabana o la zona plana de los llanos orientales. También destaca pues la presencia ya sobre el Orinoco, sobre el medio Orinoco, algunos fuertes y algunas reducciones, tanto en la margen derecha e izquierda del Orinoco, ¿no? Entonces, allí ya se ve, digámoslo, es un trabajo importante el que ha adelantado el profesor González, con la ubicación de estos puntos en toda la geografía y en toda la cuenca prácticamente del Orinoco.
En el círculo rojo, pues vemos los 3 puntos que describíamos ahorita, ¿no? Las reducciones asociadas al territorio del Meta en esta época colonial, esta parte de lo que hoy es el departamento de Casanare, correspondía al Meta, al territorio del Meta. Entonces estamos hablando de Macuco, Surimena y Casimena. Acá vemos, pues, digámoslo, el mapa actual, el mapa de la cuenca del Orinoco. Vemos, digámoslo, hacia lo que es el medio Orinoco y al tema acá de los raudales. Y el Bajo Orinoco prácticamente, la ubicación de cartografía y de mapas, pues, ubicados y referenciados en el texto del padre José del Rey Fajardo, ¿no? Es importante, pues, tener en cuenta estos mapas. Y se hizo el ejercicio de la ubicación aproximada sobre la cuenca, pues, real, sobre la cuenca actual, para conocer, pues, los territorios, digamos, lo que fueron de interés y que fueron particularmente, pues, cartografiados, ¿no? Vemos que hacia el Bajo Orinoco están los mapas, digámoslo, de la primera mitad del siglo XVIII. Y por otro lado, en el Medio Orinoco están los mapas del padre Gumilla y los mapas de los raudales, ¿no? Llama la atención, pues, ese punto geográfico que haya sido trabajado por los padres jesuitas, ¿no? Recordemos que los raudales, pues, implican un transporte, una vía de comunicación que en algunos casos, si bien es rápida, pues es riesgosa, ¿no? En su navegación, por la pérdida de mercancías o inclusive de vidas humanas, ¿no? Al momento de pasar o de navegar estos sitios de difícil navegación. Ya hacia la zona de Piedemonte, cercana a la cordillera de los Andes, vemos la ubicación de puntos claves también de enclaves jesuitas, como fue el poblado de Tame, poblado de Chire, la zona rosada que vemos acá corresponde a la hacienda Caribabare, que pues fue una hacienda de gran escala en su producción ganadera, cercana pues acá al Piedemonte. La ubicación del poblado de San Martín también y de San Juan de los Llanos, que se relacionó también con la orden, con la Compañía de Jesús. Y vemos acá en rojo los dos sitios que han sido, digámoslo, explorados y analizados desde la arqueología, ¿no? El sitio de Chavinave, por un lado, y el sitio de Santa Elena del Cusiva, que está asociado pues a la reducción de Casimena, como ya lo vamos a describir. Esto acá pues vemos ya en mayor detalle la ubicación de los 2 sitios. Curiosamente, un sitio está ubicado en la margen derecha, sitio de Chavinave, que correspondería a un asentamiento indígena pues de buen tamaño. Allí pues hay una pauta de vivienda, una pauta de asentamiento importante desde el punto de vista prehispánico. Se ubican puntos de vivienda, alrededor de 500 personas, es, digámoslo, algunos datos que nos describen los cronistas y los historiadores, mientras que en la margen izquierda del río Cusiana, en este caso es el eje del establecimiento de estos asentamientos, Santa Elena del Cusiva o el sitio que corresponde a Casimena, ¿sí? Vamos ya a encontrar plenamente el asentamiento colonial, el asentamiento religioso, donde se encuentran vestigios como muros, cerámica ya propiamente colonial, entre otros. Acá vemos, digámoslo, evidencias culturales, evidencias arqueológicas, materiales cerámicos asociados a los grupos Achagua. Si bien pues el sitio de Chavinave que veíamos en la imagen anterior, en la margen derecha del río Cusiana, el sitio de Chavinave es, digámoslo, propiamente prehispánico, se asocia a la comunidad Achagua. Allí, pues las pautas de vivienda de los asentamientos prácticamente están constituidos por pequeños bohíos o canelles. Se ha encontrado material cerámico de todos los tipos, material utilitario, como vasijas, para aportar el agua, los líquidos, como elementos asociados eventualmente al tema ritual, ¿no? Como figurinas, cabezas humanas, fragmentos de extremidades de figuras humanas, pitos, entre otros. Entonces, llama la atención que la concentración de cerámica que localizamos allí, en los sondeos realizados allí, es abundante. A los
40, 50 centímetros de profundidad se localiza ya estas altas densidades, estas altas concentraciones de material. Y pues obviamente también acompañados de material lítico, de la piedra trabajada para la realización de artefactos asociados pues a hachas y a azadas, pues a modo de elementos para la actividad agrícola, para el tema del arado de la tierra. La memoria pues, de la actividad cerámica y de las evidencias materiales sigue viva, ¿no? Sigue vigente en la zona. Hay artesanos que siguen trabajando y siguen elaborando la cerámica, particularmente las vasijas, para depositar allí el agua fresca y mantenerla a lo largo del día, ¿no? Entonces, esa memoria está viva, esa memoria está vigente en los artesanos con sus raíces, con su raigambre indígena y con la elaboración de este tipo de actividades, ¿no? Con este tipo de tareas, particularmente las de la cerámica. Y también pues en el centro vemos la imagen del casabe, que es, digámoslo, el pan tradicional de la cuenca amazónica y de la Orinoquia también. Es un gran pan o una gran arepa elaborada pues a base de yuca, la cual es asada sobre unos budares o platos de cerámica y se asa sobre dichos platos de cerámica. Entonces, esta memoria está viva, está actual, está vigente con las raíces y los antepasados pues, indígenas. Y acá pues ya vemos, digámoslo, varios aspectos de la reducción de Casimena o de San Luis Gonzaga, localizada en el municipio de Maní, en el departamento de Casanare. Allí se aprecian, digamos, lo que es elementos constructivos como muros y acumulaciones de piedra asociados pues eventualmente a construcciones pues religiosas, ¿no? Esto es, digamos, lo que queda en pie, lo que aún existe. Desafortunadamente el sitio, pues por la tradición, por los mitos, ha sido alterado por procesos de huaquería y de búsqueda de tesoros de manera indiscriminada, pues lo que altera el contexto pues, histórico y arqueológico original del lugar, ¿no? Entonces, importante destacar esto. La reducción de Casimena fue fundada hacia el año 1746. Prácticamente duró, digámoslo, después de la fundación por los jesuitas, duró activa en manos de la Compañía de Jesús 20 años. Ya pues después se determina la expulsión de la orden en 1767 y allí asumen ya los padres agustinos. Por la revisión de documentos de archivo de los fondos de temporalidades del Archivo General de la Nación, acá en Bogotá, se tiene pues buena descripción de digámoslo, de lo que heredaron los padres agustinos, de los bienes y de los bienes muebles y inmuebles también que pasaron de los jesuitas a manos de los padres agustinos. Entonces, esto nos permite pues tener un acercamiento a las descripciones, tanto de construcciones como de bienes muebles que tenían los jesuitas al momento de la expulsión, ¿no? Acá vemos pues una foto del año 2009, un recorrido que se hizo con un proceso de exploración sísmica petrolera. El sitio pues afortunadamente no fue impactado por la sísmica en aquel entonces, pero sí se tuvo en cuenta por el tema de patrimonio histórico y patrimonio arqueológico, ¿no? El sitio es bien conocido por la comunidad. Lo utilizan pues digámoslo, los fines de semana para actividades de esparcimiento, de bienestar, como sitio turístico también, pero no goza de un plan de manejo o unas normas, unas disposiciones que permitan preservar y cuidar de él. Estamos en el proceso de adelantar estas gestiones pues, con las entidades gubernamentales, con el municipio, con la gobernación y también pues con el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para lograr pues su adecuada pues, preservación, ¿no? Acá vemos pues la escala de los muros, se ven los materiales, se ve el ladrillo pues cocido y la roca trabajada en la elaboración de estos
estas paredes, de estos muros. Ya pues acá en detalle el tema del ladrillo que forma parte de estas estructuras. El sitio, lo que les comentaba, se ve impactado de manera pues, fuerte por los imaginarios, ¿no? Y las ideas de encontrar los tesoros de los jesuitas, los cofres llenos de monedas de oro, con que eh, los jesuitas ganaban por la venta del ganado durante el periodo colonial. Entonces se teje también alrededor de estos monumentos, alrededor de estos sitios, toda una serie de historias y de tradiciones, ¿sí? Que lo que hacen es, digámoslo, impactar y alterar el contexto histórico y el contexto, pues, arqueológico, ¿no? Aquí, pues, parte también de los muros. El sitio, pues, está también todavía muy invadido, no se ha sometido a procesos de, digámoslo, de limpieza masiva, de limpieza de vegetación, de, de hojarasca. Está todavía, digámoslo, muy natural desde ese punto de vista. Entonces, por un lado, pues es positivo, ¿no? Allí solamente se adelantó un ejercicio de observación, de recolección también superficial, en aras también pues, de solicitar las respectivas licencias que nos permitan pues ahondar y hacer una prospección mucho más avanzada, mucho más detallada de este tipo de asentamiento, ¿no? Asociado pues obviamente al periodo colonial y asociado a las órdenes religiosas que se establecieron allí. Allí pues estamos viendo ahora lo que es la reconstrucción del templo de la reducción de Casimena. Entonces fue un ejercicio que se hizo desde la arquitectura, lo hizo también, lo adelantó el profesor González Mora, y se ve pues, digámoslo, la parte de la reconstrucción de dicha capilla, ¿no? Que es básicamente una capilla de 63,5 varas de largo por 10, 15 varas de ancho, o sea, más o menos con una longitud de 52, 53 metros de longitud y de ancho unos 12, 13 metros de ancho. ¿Sí? Ese fue el ejercicio también que trabajó el profesor González en la reconstrucción pues también habla de, obviamente, materiales perecederos para el periodo jesuita, ¿no? Entonces estamos también en la determinación de mirar hasta dónde, digámoslo, termina desde la parte arquitectónica, la utilización de materiales perecederos como la palma y la madera, y ver ya la implementación de materiales perecederos como la roca trabajada y obviamente el ladrillo cocido, ¿no? Ya cerrando, importante pues ver el impacto, también la influencia que van a tener las comunidades religiosas, particularmente la Compañía de Jesús, en el desarrollo de la cultura llanera, ¿no? La actividad ganadera también allí va a ser clave, va a ser fundamental, la generación de este tipo de cultura, de actividades, de economía, que aún perviven, que aún están, digámoslo, a flor de piel en la cultura llanera, con el manejo del ganado, el manejo de las lanzas, ¿sí? La cacería, todas unas formas de adaptación y de supervivencia a un medio pues extremo, un medio difícil como es el de la sabana tropical, donde pues la comunidad religiosa va a dar un aporte importante. Eso es, profesor Vaquero, pues lo que quería compartirles desde acá, desde Bogotá, desde Colombia. Entonces, pues, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a abrir el periodo para hacer las preguntas. Doctor Levington, si usted va con alguna pregunta, mientras yo trato de coordinar aquí alguna técnica. Profesor González, Sí, señor. muy interesante su exposición, realmente muy Gracias. interesante. Quería hacerle una pregunta, si me permite. Sí, señor, claro que sí. El templo que usted mostró tiene una estructura muy similar a, por supuesto, los esquemas tipológicos de los templos utilizados por los jesuitas en los pueblos jesuíticos acá
con los guaraníes en Argentina. Me gustaría saber si usted encontró alguna relación de la construcción del templo con respecto a las casas de los indios en los pueblos en que estaban esos templos. Bueno, profesor, sí. Digámoslo, el trabajo que adelantó el profesor González, que es la reconstrucción de la capilla en materiales perecederos, el trabajo de la arquitectura jesuita, digámoslo, está particularmente orientado a la arquitectura religiosa, centralmente, ¿sí? Digamos, particularmente al tema que pregunta el profesor Norberto, de los poblados o o el tema indígena, no se adelantó, digámoslo, propiamente la reconstrucción en este texto. Lo que sí se consigna, digámoslo, en crónicas y en descripciones, tanto de los jesuitas como de cronistas de la conquista y de la colonia, aparte de los religiosos, es las pautas de vivienda de los pueblos indígenas de la zona. Estamos hablando, por ejemplo, de los pueblos Achagua, de los pueblos guajivos, de los pueblos guayqueríes, que son otra población que se aloja en este sector, y se habla de viviendas pequeñas, ¿sí? De poblados con varias viviendas donde se establecen, digamos, los núcleos familiares, y se habla de poblados de alrededor de 500 personas, mencionan algunas de estas crónicas. Entonces, pues está pendiente, profesor, el tema de la reconstrucción, pero sí está, digámoslo, sobre escrito, sobre descripciones de cronistas, tanto jesuitas como de otra índole, la descripción de estos asentamientos, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. La verdad es que me gustó mucho, me llamó mucho la atención la calidad de la cartografía. Muchísimas gracias por... Muchas gracias. Muchísimas Vale, gracias muchas por... gracias a usted. Gracias, profesor.